A la mañana siguiente de mi boda, mi esposa me preguntó, ¿te importa si mi novio viene? ¿Novio? Casi dejó caer la taza. Ella se rió mientras desplazaba su teléfono. Perdón, encontré a mi exnovio. Va a venir a desayunar, así que tal vez deberías irte. La tranquilidad en su voz me heló la sangre. Ni siquiera miraba hacia arriba de su pantalla. Su pulgar seguía deslizando como si estuviera navegando por Instagram en lugar de destruir nuestro matrimonio antes de que siquiera hubiera comenzado. ¿Por qué debería irme? ¿Quién demonios es este tipo? Dejé la taza de café con más fuerza de la necesaria. La taza hizo un sonido agudo contra la encimera de granito. La misma encimera donde compartimos champán 12 horas antes, donde ella se sentó con su vestido de novia, comiendo pastel sobrante y diciéndome lo feliz que estaba. El café salpicó sobre el borde y se derramó por la base, pero no me moví para limpiarlo. Carly finalmente levantó la vista de su teléfono con una expresión de molestia, como si estuviera interrumpiendo algo importante. No es nada, es solo Raúl. Quiere verme. ¿Quién demonios es Raúl? Nunca mencionaste a ningún Raúl. Mi voz se estaba volviendo más alta. Habíamos estado juntos durante 3 años, comprometidos por uno y casados exactamente 18 otras. Ella nunca había mencionado a nadie llamado Raúl, ni durante nuestras charlas sobre la relación en las que pasamos horas discutiendo sobre nuestros pasados, ni cuando revisamos ese libro de trabajo de pareja que el terapeuta recomendó, ni siquiera borracha en su despedida de soltera, cuando su hermana preguntó por sus exnovios y todas se rieron de sus antiguos novios. Yo le había contado todo sobre Jessica de la universidad, sobre ese desastre con mi compañero de trabajo, cada detalle embarazoso de mi historia romántica expuesto porque eso es lo que hacen las parejas. Comparten todo, o al menos eso pensaba yo. No importa, vas a quedarte o no. Raúl viene en 5 minutos. Lo dijo como si yo estuviera siendo irracional. 5 minutos. Ella ya había arreglado todo. Ya le había dicho que viniera a nuestra casa a la mañana, después de nuestra boda. Tal vez, mientras yo estaba en la ducha, o mientras recogía el periódico, planeando la visita de otro hombre mientras yo usaba el pijama de seda que le había comprado para la luna de miel. Obviamente, me quedo. A menos que tengas un problema con que conozca al señor, exnovio Raúl. Crucé los brazos. Carly puso los ojos en blanco de manera dramática, el mismo gesto que hacía cuando olvidaba sacar la basura o dejaba los platos en el fregadero. Pero esto no era sobre tareas domésticas. Esto era sobre ella invitando a otro hombre a nuestra casa menos de un día después de prometer amarme y honrarme. Hitch, está bien, solo hazme un favor y quédate en el dormitorio después de saludarlo. No, esta es mi casa. ¿Qué está pasando? Ya había tenido suficiente de ser educado. Mi nombre estaba en la escritura. Usé mis ahorros para el pago inicial. Pasé los fines de semana pintando estas paredes con el tono exacto de azul que ella quería. Instalé esas estanterías que había visto en Pinterest. Se suponía que esta iba a ser nuestra casa para siempre. Y ella quería que me escondiera en el dormitorio como si yo fuera el intruso. Antes de que pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. 3 toques rápidos, como si la persona afuera estuviera muy cómoda allí, como si ya hubiera tocado esta puerta antes. Carly saltó, alisó su pijama de seda, el mismo que había usado en nuestra noche de bodas, el que se suponía que era especial. No, se metió el cabello detrás de las orejas y revisó su reflejo en el espejo del pasillo. Realmente comprobó su apariencia para este tipo, mientras yo estaba allí parado en la camiseta interior y los boxers de Bayer. Prácticamente saltó hacia la puerta mientras yo me quedaba congelado de incredulidad. Su mano en el pomo de la puerta, la cadena de seguridad que habíamos instalado juntos, sonando mientras la deshacía. Todo se movía en cámara lenta mientras mi cerebro trataba de ponerse al día con lo que estaba pasando. Abrió la puerta y entró un hombre que parecía haber salido de un comercial de perfume, alto, con cabello oscuro y una de esas barbas perfectamente arregladas que requieren esfuerzo para mantener, mandíbula cuadrada, hombros anchos, el tipo de hombre que probablemente hacía CrossFit y hablaba de ello. Llevaba una maleta cara y una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que nuestra tarta de bodas. Carly literalmente saltó a sus brazos. No un abrazo educado, no un saludo amistoso. Se lanzó hacia él como lo hacen en las películas. Él la levantó del suelo y la giró mientras ella reía. Sus piernas se envolvieron alrededor de su cintura por un momento antes de que la dejara bajar. Se abrazaron durante demasiado tiempo mientras yo me quedaba allí, viendo a mi nueva esposa abrazar a otro hombre en nuestra casa, con sus manos en su espalda baja, su cara enterrada en su cuello, y creo que él tuvo una erección. Cuando finalmente la dejó, ella brillaba de una manera que no había visto desde nuestras primeras citas. Raúl me notó y caminó hacia mí extendiendo la mano, como si todo esto fuera completamente normal. Hola, muchas gracias por dejarme quedarme aquí. Ella estaba cansada de visitarme en el hotel. Su acento era fuerte, italiano. Le estreché la mano en piloto automático mientras mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de decir. Quedarse aquí,
visitarlo en el hotel. Las palabras rebotaban en mi cabeza, negándose a tener sentido. ¿Has estado visitándolo en el hotel? Me giré hacia Carly. Ella no quiso mirarme a los ojos. Raúl se acomodó en nuestro sofá. Me dijo, claro, después de todo, ella es mi novia. Las palabras flotaron en el aire como un mal olor que no se iba. Mi cerebro seguía repitiéndolas una y otra vez, mientras yo me quedaba allí, mirando a este extraño sentado en mi sofá. Carly, de repente se mostró muy interesada en las revistas sobre la mesa de café. Las alineaba y las apilaba de nuevo como si fueran lo más importante en el mundo. No quería mirarme. Sus manos seguían moviendo las mismas 3 revistas, mientras el silencio se alargaba entre todos nosotros. Mi boca se abrió y se cerró varias veces antes de que finalmente lograra sacar algunas palabras. ¿Cómo se supone que esto va a funcionar? La cara de Raúl se frunció de confusión, mirando entre Carly y yo como si estuviera perdiendo algo obvio. Se movió en el sofá y aclaró su garganta. Pensé que sabías sobre nosotros, que habíamos continuado nuestra relación durante tu compromiso. Su acento grueso hacía que las palabras sonaran casi apologéticas. Carly me dijo que tenías un acuerdo sobre mantener relaciones previas activas. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que meterlas en los bolsillos. La habitación parecía girar y me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. Carly aún no levantaba la vista de esas malditas revistas. Necesito un minuto. Las palabras salieron más ásperas de lo que quería. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, con las piernas como de gelatina. Mi teléfono estaba en la encimera, donde lo había dejado antes, y lo tomé con dedos que no dejaban de temblar. El número de Luke estaba en mis favoritos, y lo marqué sin pensar. Respondió en el segundo timbre con su saludo habitual, pero lo interrumpí. Está pasando algo. El ex de Carly está aquí y cree que todavía están juntos. Las palabras salieron en un torrente. Luke se quedó callado por un segundo, luego preguntó dónde estaba. En casa. ¿Puedes venir? Me dijo que estaría allí en 20 minutos y me pidió que no hiciera nada estúpido hasta que llegara. Me recargué en la encimera e intenté controlar mi respiración. Desde la sala podía escuchar la voz de Carly, toda dulce y servicial, como si estuviera dando un tour por la casa. Mis pies me llevaron de vuelta pues a la puerta y la observé señalando dónde guardábamos las cosas. Estaba mostrándole la cafetera y explicándole cómo funcionaba. Luego agarró las tazas que habíamos recibido como regalos de boda, las que tenían nuestras iniciales, y empezó a prepararle un espresso. Sabía exactamente cómo le gustaba sin preguntar. 2 azúcares y un poco de leche. La forma casual en que se movía por nuestra cocina, preparando café para otro hombre, hizo que mi estómago se revolviera. Raúl estaba sentado en nuestra barra de desayuno como si perteneciera allí, desplazándose por su teléfono mientras ella trabajaba. Los 20 minutos se sintieron como 20 horas, pero finalmente sonó un golpe en la puerta. Casi corrí a abrirla, y Luke echó un vistazo a mi rostro y me dio un rápido abrazo. Caminó hacia la sala y evaluó la escena, con Carly y Raúl sentados juntos en el sofá ahora. Vamos a sentarnos todos y hablar esto con calma. Su voz tenía ese tono firme que usaba cuando las cosas se volvían locas. Raúl levantó la vista de su café y parecía genuinamente sorprendido por la tensión en la habitación. No quiero causar problemas. Carly puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre que todos estábamos siendo dramáticos sin razón. Luke se sentó en el sillón y yo tomé la otra silla, frente al sofá. ¿Cuándo comenzaste a ver a Raúl de nuevo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Carly finalmente me miró y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Hace 3 meses, durante nuestro compromiso. Simplemente pasó cuando me mandó un mensaje en las redes sociales. Se metió el cabello detrás de la oreja, como hacía cuando estaba nerviosa. Nos hemos estado viendo en el Marriott del centro todos los martes y jueves, mientras tú pensabas que estaba en el club de lectura. Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Todas esas noches en que ella llegaba a casa hablando sobre los libros que discutían, todas esas veces que dijo que las reuniones se alargaban. Luke se inclinó hacia adelante en su silla y miró a Raúl. ¿Qué exactamente te dijo Carly sobre su relación? La respuesta de Raúl hizo que todo fuera mucho peor. Me dijo que se casaban por razones prácticas, seguro de salud y beneficios fiscales. Parecía genuinamente confundido por nuestra reacción. Me dijo que ambos estaban de acuerdo en que la relación era solo sobre el papel y que sabían que nosotros seguíamos viéndonos. Mi laptop estaba sobre la mesa de al lado y la agarré, antes de que pudiera pensar en lo que estábamos haciendo. Apareció el calendario compartido y giré la pantalla hacia todos. Miren esto, todos los martes y jueves durante 3 meses. Mi dedo señaló las entradas del club de lectura. Luego, cambié de pestaña a nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito. Y aquí están los cargos del hotel que coinciden perfectamente. Carly se lanzó hacia adelante y trató de quitarme la laptop de las manos. Estás invadiendo mi privacidad. La ironía de que dijera eso después de todo lo que había hecho
no pasó desapercibida para Luke, quien realmente se rió. Raúl se levantó y se frotó la parte posterior de su cuello, luciendo incómodo por primera vez desde que había llegado. Tal vez debería irme hasta que resuelvan esto. Carly inmediatamente se levantó y le agarró el brazo. No, manejaste 4 horas para verme, y te prometí el fin de semana. Me levanté también y lo miré directo a los ojos. Eres libre de irte. De hecho, insisto en que lo hagas. La habitación se quedó en silencio de nuevo, y el rostro de Carly se puso rojo. Se dio la vuelta rápidamente y salió hacia nuestro dormitorio, la cama matrimonial donde habíamos estado juntos la noche anterior. La puerta se cerró tan fuerte que los cuadros en la pared temblaron. Raúl se quedó allí incómodo por un momento antes de caminar hacia su maleta. Luke se levantó y lo ayudó a llevarla hasta la puerta, mientras yo permanecía congelado en mi lugar. Antes de irse, Raúl sacó su teléfono y me mostró su pantalla de contactos. Aquí está mi número si necesitas cualquier información sobre lo que Carly me dijo. Lo guardé automáticamente mientras mi cerebro trataba de procesar todo lo que había sucedido en la última hora. 20 minutos después de que el coche de Raúl desapareciera por la calle, otro coche entró en el camino y Chelsea caminó hacia mí, con una caja de la panadería y una bandeja de café. La esposa de Luke siempre sabía cuándo aparecer con comida y me dio un rápido abrazo antes de colocar todo sobre la encimera de la cocina. Ella trabajaba como asistente legal en una firma en el centro y comenzó a sacar papeles de su bolso, mientras yo servía café en tazas limpias. La palabra anulación salió de su boca y me hizo sentir un nudo en el estómago, porque escucharla, en voz alta, hacía que todo este lío se sintiera real, de una manera que no había sentido antes. Mientras ella explicaba los detalles legales, agarré mi laptop y abrí la aplicación del timbre Ring para revisar algo que me había estado preocupando. La grabación se cargó y retrocedí por el mes pasado, encontrando exactamente lo que temía. La noche del martes, hace 2 semanas, se veía a alguien llegar a las 11 de la noche cuando yo estaba en Chicago para esa conferencia. La figura llevaba una chaqueta de cuero, y aunque el video era borroso en blanco y negro, podía ver claramente que era Raúl caminando hacia mi puerta. Al seguir desplazándome, vi 3 visitas más en la misma hora nocturna, y cada marca de tiempo coincidía con noches en que yo trabajaba hasta tarde o estaba fuera de la ciudad. Mi pecho se apretó y tuve que dejar la laptop porque ver la prueba me dificultó la respiración. Chelsea miró la pantalla y dijo de inmediato que teníamos que asegurar todas mis cosas importantes antes de que las cosas empeoraran. Pasamos las siguientes 3 horas recorriendo la casa, tomando fotos de todo lo valioso y respaldando todos mis registros financieros en un pendrive. Luke ayudó a llevar cajas de documentos y las joyas de mi abuela a su camioneta, mientras Chelsea hacía una lista de inventario en su teléfono. Todo el tiempo, Carly se quedó encerrada en el dormitorio con la música a todo volumen, tan fuerte que las paredes vibraban. Alrededor de las 6 de la tarde, finalmente salió actuando como si nada hubiera pasado y entró a la cocina preguntando qué íbamos a cenar. Le dije que teníamos que hablar sobre lo que había pasado esa mañana, pero ella solo puso los ojos en blanco y dijo que estaba arruinando su felicidad. De hecho, se quedó allí, en nuestra cocina, y me dijo que nunca la dejaba ser ella misma, como si de alguna manera yo fuera el villano en esta situación. La discusión se fue elevando hasta que ella volvió a la habitación, cerrando la puerta de golpe, mientras Luke y Chelsea observaban desde la sala. Esa noche cambié todas las contraseñas de nuestras cuentas de Netflix y Amazon, y me hice un lugar en el sofá con mantas de repuesto del armario del pasillo. Alrededor de las 2 de la mañana me desperté al escuchar a Carly al teléfono, e incluso a través de la puerta del dormitorio pude oírla riendo y susurrando a alguien. Cada pequeña risa me dolía como si alguien estuviera girando una cuchilla en mi espalda, porque sabía que estaba hablando con Raúl sobre sus planes. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le dije que necesitaba un día personal. Luego, busqué el número que Chelsea me había dado de Nolan Ramos. Su secretaria me dijo que podría verme a las 2 y me pidió que trajera cualquier documentación sobre nuestros activos y deudas. La realidad de que mi matrimonio de un día ya se estaba dirigiendo hacia el divorcio me golpeó fuerte, y tuve que sentarme en la mesa de la cocina. Carly salió alrededor del mediodía, vestida con pantalones de yoga, y anunció que iba a la casa de su hermana por el día. Algo me hizo revisar su ubicación en mi teléfono después de que se fue, y efectivamente, el puntito mostraba que estaba en el Marriott del centro, no en la casa de su hermana. Hice una captura de pantalla del mapa mostrando su ubicación y la guardé en la carpeta que Chelsea me había dicho que creara para las pruebas. Luego, apagué mi propia opción de compartir ubicación, porque, si ella quería jugar a los juegos de la mentira, yo también podía hacerlo. La oficina del abogado estaba en un edificio alto en el centro, y Nolan resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris, que claramente había visto este tipo de cosas antes. Me explicó que obtener una anulación podría funcionar, ya que Carly
había entrado al matrimonio mintiendo sobre su relación con Raúl. Los términos legales me mareaban, pero dijo que su engaño y fraude podrían calificar para terminar el matrimonio, sin necesidad de un divorcio completo. Me dio una pila de formularios para llenar y me dijo que tendríamos que documentar todo, incluyendo los cargos del hotel y las grabaciones del timbre. Cuando llegué a casa esa tarde, la hermana de Carly estaba sentada en mi sala de estar, esperándome con los brazos cruzados. Comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo todo esto había sido un gran malentendido y que Carly y Raúl solo eran amigos ahora. Saqué mi laptop y le mostré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con todos los cargos del hotel y vi cómo su rostro cambiaba. Cambió de táctica y me dijo que debería ser más evolucionado sobre las relaciones, que la monogamia estaba pasada de moda. De todos modos, le dije que se fuera, y ella salió de la puerta resoplando, diciéndome que me arrepentiría de esto cuando Carly se quedara con la mitad de todo. Esa noche, mientras Carly seguía afuera, llamé a un cerrajero que vino y cambió todas las cerraduras de las puertas. Nolan me había dicho que legalmente podía hacerlo, ya que solo mi nombre estaba en la escritura de la casa, y Carly nunca había pagado ninguna parte de la hipoteca. Le mandé un mensaje a Carly diciendo que sus cosas estarían en el garaje y que necesitaba poner una hora para venir a recogerlas. Su respuesta fue una cadena de malas palabras y amenazas sobre lo que me haría a mí y a mis cosas si no la dejaba volver a entrar a la casa. Alrededor de la medianoche empezaron los golpes en mi puerta tan fuertes que sacudieron todo el marco. Miré por el ojo de la cerradura y vi a Carly golpeando con ambos puños mientras gritaba sobre sus derechos legales a la casa. La luz del porche en la casa de enfrente se encendió y luego otras 2 puertas más abajo. Más luces comenzaron a encenderse mientras ella seguía gritando que no podía bloquearla fuera de su propia casa. Abrí la puerta lo suficiente para decirle que tenía que irse ahora mismo o llamaría a la policía. Ella empujó la puerta, intentando forzar su entrada, pero yo la mantuve firme y le dije nuevamente que se fuera. Me llamó patético y dijo que Raúl era el doble de hombre de lo que yo jamás sería, antes de finalmente dar un golpe con los pies y regresar a su coche, arrancando del camino. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Fiona mientras ella revisaba las notas de nuestras sesiones anteriores como pareja. Dijo que no estaba totalmente sorprendida por lo que había sucedido, porque se había dado cuenta de cómo Carly siempre cambiaba de tema cuando hablábamos de límites y confianza. Ofreció ayudarnos a no hablar de todo eso si ambos estábamos de acuerdo. Más tarde ese día, Luke vino con cajas y comenzamos a empacar las cosas de Carly del dormitorio. Al fondo del armario encontramos una botella de colonia para hombre que no era mía y un cinturón de cuero que nunca había visto antes. En el cajón de la cómoda había lencería elegante con las etiquetas de precio aún puestas de una tienda cerca del Marriott del centro. Cada nueva cosa que encontrábamos se sentía como descubrir otro pedazo de la mentira en la que ella había estado viviendo. Luke negó con la cabeza y me ayudó a pegar las cajas mientras yo trataba de no pensar en qué más podría haberme ocultado. 3 días después, Fiona llamó para decir que Carly había aceptado una sesión, pero solo si Raúl podía unirse por video desde su teléfono. Nos sentamos en su oficina mientras Fiona conectaba la llamada en su laptop, y la cara de Raúl apareció en la pantalla, luciendo incómodo. Carly se sentó con los brazos cruzados mientras Fiona le pedía que explicara su perspectiva sobre la situación. Dijo que nunca pensó en dejar de ver a Raúl, pero pensaba que podía tener ambas relaciones al mismo tiempo. Cuando Fiona le preguntó por qué siguió adelante con la boda, sabiendo esto, Carly se encogió de hombros y dijo que no quería decepcionar a su familia, que ya había pagado por todo. Raúl interrumpió en ese momento y dijo que Carly le había contado que ya nos habíamos separado, pero que estábamos haciendo la boda solo para la apariencia. Miró directamente a la cámara y me pidió disculpas, diciendo que nunca habría sido parte de esto si hubiera sabido la verdad sobre que nosotros seguíamos juntos. La cara de Carly se puso roja y empezó a discutir con él sobre lo que realmente había dicho, pero él siguió negando con la cabeza. Dijo que ella nos había mentido a los dos y que él había terminado con toda la situación antes de finalizar la llamada de video. Saqué el acuerdo de separación que Nolan había redactado, el cual incluía todos nuestros regalos de boda y las cosas que compramos juntos. Carly lo agarró y empezó a leerlo, mientras su rostro se iba poniendo cada vez más rojo de ira. Lo tiró de nuevo hacia mí y dijo que merecía la mitad del valor de la casa, a pesar de que nunca había pagado ni un solo pago de la hipoteca. Fiona sugirió que tomáramos un descanso y lo intentáramos otro día, cuando todos estuvieran más calmados. Esa noche vi las publicaciones de Carly en las redes sociales hablando sobre la cultura tóxica de la monogamia y cómo finalmente estaba viviendo su verdad. Hizo que pareciera que era una especie de heroína por seguir su corazón, pero omitió la parte en la que había mentido a todos. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos preguntando qué estaba pasando
y si realmente ya nos habíamos separado. Decidí no responderles y, definitivamente, no íbamos a discutir con ella en línea para que todos lo vieran. A la mañana siguiente, fui al banco para separar nuestras cuentas conjuntas, en las que había sido lo suficientemente estúpido como para poner su nombre. Después de comprometernos, el gerente del banco sacó los registros y mostró que cada depósito había provenido de mis cheques de pago, mientras Carly nunca había puesto ni un solo centavo. Me ayudó a eliminar su nombre y abrir nuevas cuentas solo a mi nombre, manejando todo de manera profesional, como si ya hubiera visto esta situación antes. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número que reconocí como el de la casa de los padres de Carly. Su mamá comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo Carly decía que yo era controlador y celoso, y que no la dejaba tener amigos. La interrumpí y le dije que les enviaría algo que podría ayudarles a entender lo que realmente había pasado. Les envié por correo electrónico los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con todos los cargos del hotel, y adjunté los videos del timbre ring de Raúl llegando a la casa. No respondieron durante más de una hora, hasta que su papá envió un mensaje que solo decía que lo sentía. Más tarde esa semana, Chelsea me recogió y nos llevó hacia un centro comunitario donde había encontrado un grupo de apoyo para personas que lidiaban con infidelidades y traiciones. Me senté en un círculo con unas 10 personas más mientras compartían sus historias sobre descubrir asuntos y mentiras. Una mujer habló sobre la doble vida de su esposo durante 5 años, y otro hombre describió cómo encontró los perfiles de citas de su esposa mientras trataban de tener un bebé. Escuchar sus historias me pasó a darme cuenta de que el comportamiento de Carly no era único, y en realidad encajaba en un patrón que la líder del grupo llamó narcisismo engañoso. Todos asintieron cuando describí cómo ella actuaba como si yo fuera el problema por estar molesto por sus mentiras. La validación de extraños que habían pasado por cosas similares ayudó más que todos los consejos de amigos, que realmente no podían entender lo que esto se sentía. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl diciendo que había terminado con Carly después de descubrir la verdad sobre todo. Escribió que ella había tratado de convencerlo de que yo era abusivo y controlador, y por eso necesitaba su apoyo emocional. Pero él vio a través de las mentiras cuando sus historias seguían cambiando. La manipulación era mucho más profunda de lo que había pensado, y leer su mensaje me hizo darme cuenta de lo afortunado que era de que él tuviera la suficiente sensatez para ver lo que realmente estaba pasando. Decidí hacer que la casa fuera limpiada profesionalmente porque necesitaba que cada rastro de los últimos meses desapareciera de mi espacio. El equipo de limpieza llegó temprano el sábado por la mañana con su equipo y pasó 6 horas frotando cada superficie, mientras yo supervisaba y señalaba las áreas que necesitaban más atención. Cambiaron todas las sábanas y reorganizaron los armarios, y de alguna manera, tener sábanas frescas y pisos limpios hizo que la casa volviera a sentirse mía, en lugar de un lugar donde las mentiras habían estado viviendo. Mi teléfono empezó a sonar con mensajes de Carly diciendo que el cajero automático no le dio más de $50 cuando intentó retirar efectivo. Ya había llamado al banco y bajado el límite diario de la tarjeta que ella aún tenía, porque no iba a financiar lo que fuera que estuviera haciendo ahora. Me envió mensaje tras mensaje pidiendo dinero para una habitación de hotel, y finalmente respondí que debería preguntarle a Raúl, ya que ahí era donde había estado hospedándose todas esas noches de martes y jueves. La segunda sesión de mediación con Fiona ocurrió 3 días después, y Carly apareció con una mujer a la que presentó como su entrenadora de relaciones, quien inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo el poliamor era natural y saludable. Fiona cortó eso rápidamente, explicando que la no monogamia ética requiere el consentimiento de todas las partes involucradas, lo cual nunca ocurrió aquí, ya que yo no sabía nada de esto. La llamada entrenadora siguió intentando argumentar, pero Fiona mantuvo su postura profesional y les recordó a todos que estábamos allí para discutir la disolución del matrimonio, no para debatir filosofías sobre relaciones. Nolan me ayudó a presentar los documentos de anulación a la mañana siguiente, citando fraude como la causa, ya que Carly había entrado al matrimonio bajo falsos pretextos. El notificador la encontró en casa de su hermana esa tarde, y al parecer, ella agarró los papeles y se los tiró a la cara antes de cerrar la puerta con tanta fuerza que los vecinos salieron a ver qué estaba pasando. Tenía 30 días para responder, pero ambos sabíamos que lo iba a pelear solo para hacer las cosas más difíciles. Luke y Chelsea organizaron una reunión en su casa ese fin de semana con unos 8 de nuestros amigos más cercanos, que todos querían mostrar su apoyo. La gente empezó a compartir historias sobre señales de alerta que habían notado antes de la boda, como cómo Carly siempre tenía el teléfono boca abajo, o cómo desaparecía por horas sin dar explicaciones. Dolió escuchar que otros vieron las señales de advertencia que yo había pasado por alto, pero también se sintió bien
saber que no estaba loco por sentir que algo no estaba bien. El abogado de Carly envió su respuesta a la anulación 2 semanas después, impugnando todo, y de hecho, exigiendo pensión alimenticia por un matrimonio que duró menos de una semana. Nolan literalmente se rió en voz alta cuando lo leyó, y dijo que esto era una táctica de desesperación que ningún juez tomaría en serio, dado todo el evidence que teníamos. Presentamos nuestra respuesta con confianza, sabiendo que los hechos estaban completamente de nuestro lado. Volver al trabajo se sintió raro al principio, pero cuando le expliqué la situación a mi jefa, ella fue increíblemente comprensiva y me dijo que tomara el tiempo que necesitara para las fechas del juicio y las reuniones con los abogados. Mis compañeros de trabajo también fueron sorprendentemente solidarios, y tener la rutina normal de reuniones y plazos me ayudó a sentirme de nuevo enraizado. El cerrajero que cambió mis cerraduras me llamó para ver cómo iban las cosas y sugirió que pusiera cámaras de seguridad, ya que había visto situaciones como la mía volverse feas antes. Esa misma tarde, un técnico vino e instaló cámaras que cubrían la puerta principal, la entrada trasera y la entrada del garaje, y de alguna manera, saber que todo estaba grabado me hizo sentir mucho más seguro en mi propia casa. 3 semanas después de que todo comenzara, el juez concedió la anulación basada en fraude después de revisar toda la evidencia, incluidos los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, los recibos del hotel y las grabaciones del timbre ring. El juez específicamente mencionó el extenso patrón de engaños y la duración extremadamente corta del matrimonio como factores en la decisión. Carly ni siquiera se presentó al juicio y solo envió a su abogado, quien se veía avergonzado de representar un caso tan ridículo. Salir de ese juzgado se sintió como el primer día en que recuperaba mi vida. Y realmente sonreí por primera vez en semanas. La oficina de terapia estaba en el tercer piso de un edificio médico en el centro, y me senté en la sala de espera llenando formularios sobre mi historial de salud mental. La terapeuta era una mujer de unos 50 años, con cabello gris, que me escuchó sin juzgar mientras le explicaba todo lo que había pasado con Carly y Raúl. Me dio pañuelos cuando comencé a llorar a mitad de la sesión, aunque me había prometido a mí mismo que no me iba a emocionar. Programamos sesiones semanales y me dio tarea para escribir 3 cosas por las que estuviera agradecido cada día, lo cual me parecía tonto, pero lo hice de todos modos. 2 días después, llegó un paquete sin dirección de retorno, pero reconocí la letra de Carly en la etiqueta. Dentro estaba el anillo de boda envuelto en una nota que decía: «Mételo donde no da el sol», escrito con marcador rojo. Fui directamente a la joyería, donde me lo había comprado, y me ofrecieron $800 por él, lo cual era menos de lo que pagué, pero mejor que nada. El dinero fue a una nueva cuenta de ahorros que etiqueté como fondo de libertad para un viaje que quería hacer con un préstamo. Mi sueño mejoró gradualmente, y después de 3 semanas dejé de despertarme a las 2 de la mañana, pensando en encontrarlos juntos. La casa empezó a sentirse normal nuevamente, en lugar de como una escena del crimen en la que tenía que vivir. Compré sábanas nuevas y tiré todo lo que me recordaba a ella, incluyendo esa estúpida almohada con nuestra fecha de boda bordada. Las paredes fueron repintadas de ese azul, que ella había elegido a un gris cálido que realmente me gustaba. Colgué carteles de conciertos de bandas que ella siempre odiaba, y puse mi guitarra de vuelta en la sala de estar, donde ella la había prohibido. Una mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl, diciendo que quería agradecerme por exponer la verdad sobre Carly. Explicó que ella había intentado recuperarlo después de la anulación, pero él ahora reconocía sus tácticas de manipulación y la bloqueó. Mencionó que había comenzado terapia él también, y me deseó lo mejor antes de decir que probablemente no deberíamos seguir en contacto. Borré su número y sentí cómo otro peso se levantaba de mis hombros. La agente de viajes me ayudó a reservar una semana en Costa Rica, en un resort de aventuras con tirolesa y rafting en aguas bravas. Carly siempre había llamado a ese tipo de viajes aburridos e insistía en resorts de playa, donde pudiera tomar fotos para Instagram. El vuelo fue tranquilo, y la primera mañana me encontré de pie en una plataforma a 30 metros de altura en el dosel de la selva tropical. La tirolesa se extendía a través de los árboles, y mis manos temblaban un poco mientras me enganchaban al cable. Volar por el aire con los monos llamando desde las ramas se sintió como libertad en su forma más pura. Cada actividad de esa semana me sacó de mi zona de confort de la mejor manera posible. Al regresar del viaje, mi casa se sintió acogedora en lugar de vacía por primera vez desde que todo explotó. El trabajo se activó con un nuevo proyecto que me mantuvo ocupado y comprometido, en lugar de estar pensando en el pasado. El grupo de senderismo al que me uní a través de un compañero de trabajo se reunía todos los sábados por la mañana en diferentes senderos de la zona. La mayoría de las personas estaban divorciadas o solteras, y nadie hacía demasiadas preguntas personales, lo cual me vino perfecto.
Mi rutina se asentó en algo cómodo con terapia los miércoles, senderismo los fines de semana y el trabajo manteniéndome enfocado durante la semana. Luke me envió un mensaje preguntando si Chelsea y yo podíamos ir a cenar, porque tenían algo que compartir. La mesa del comedor estaba puesta con la buena vajilla, y Chelsea no dejaba de tocarse el estómago, como lo hacen las mujeres embarazadas. Anunciaron el embarazo y luego Luke me preguntó si sería el padrino de su hijo. Chelsea dijo que querían que su hijo conociera a alguien que defendiera lo que era correcto, incluso cuando fuera difícil. Mis ojos se empañaron y tuve que apartar la mirada por un momento antes de aceptar su ofrecimiento. Habían pasado 8 semanas desde que mi matrimonio de 18 horas se desplomó, y de alguna manera lo había sobrevivido todo. El pago de la casa salía de mi cuenta solo, como antes de que ella se mudara. Mi puntaje de crédito se recuperó de los golpes que sufrió durante el caos de la planificación de la boda. La terapeuta me ayudó a ver las señales de advertencia que había ignorado y cómo identificarlas más temprano la próxima vez. Al mirar mi vida objetivamente, en realidad estaba mejor que antes de conocer a Carly en casi todos los aspectos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por estar conmigo y por permitirme compartir mis pensamientos y preguntas en el camino. Lo aprecio mucho. Denle like al video. Ayuda más de lo que creen.